Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este webinar el día de hoy con la doctora Laura Olivia Amador Zavala, quien es psicóloga investigadora. Vamos a leer su semblanza en general. Sus competencias principales son diseño de proyectos de investigación, gestión de recursos, vinculación institucional, organización, planeación y ejecución de eventos académicos y desarrollo social, conferencista nacional e internacional, así como evaluación psicológica. Su experiencia laboral es directora de transversalidad y políticas públicas en SEI Mujer, jefa de Departamento de Desarrollo Integral Juvenil 2017, Asociación Mexicana de Desarrollo Comunitario CEP, PNUD, jefa de Departamento Psicopedagógico 2009, Universidad del Mar, asesora y capacitadora actualmente de instituciones públicas y privadas. También en el desarrollo del programa estatal Aula con Emoción actualmente. Ha formado también y forma parte del Colegio de Psicólogos de Michoacán en coordinación con COEPREP y coordinación del Sistema Penitenciario Michoacán. Su formación académica es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctorado en Psicología octava generación, con el proyecto de investigación orientado a personas privadas de su libertad con psicopatía. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene la maestría en Psicología cuarta generación, con la tesis dirigida a adolescentes con trastorno de conducta. Su formación complementaria es Diplomado Prisión y Tratamiento por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado Internacional en Psicometría Forense, Diplomado en Perspectiva de Género, Mesa de Análisis Virtual, El Interés Superior del Menor, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Acceso a la Justicia a través de los MASC, Psicología Forense especializada en niñas, niños y adolescentes, la estructura de estudios periciales para niños en el ámbito del derecho familiar, evaluación de funciones ejecutivas y peritaje psicológico. Tiene también las siguientes publicaciones. Artículo: Propiedades psicométricas de la escala de psicopatía de Levenson en población general y penitenciaria. Capítulo del libro: Estudio psicométrico preliminar del inventario de rasgos de insensibilidad emocional en adolescentes mexicanos, RIE-13, México 2017. Capítulo del libro: Deseabilidad social como predictor del trastorno de conducta y callo emocional en adolescentes, España 2020. Capítulo del libro: Fluencia verbal convencional y emocional en el trastorno de conducta, España 2020. Artículo: Memoria de trabajo en relación con el trastorno de conducta y callo emocional. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística 2020. Artículo: Análisis factorial confirmatorio del inventario de callo emocional, versión breve, IC-13, en adolescentes mexicanos. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística 2021. Nombramientos: Presidenta del Colegio de Psicólogos de Michoacán, AC, 2022-2025. Tesorera de Profesionales de Doctorado Interinstitucional en Psicología, AC, 2021-2024. Presidenta de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014-2017. Sin más preámbulos, sea bienvenida a este webinar completamente en vivo la doctora Laura Olivia Amador Zavala con el tema Mi pareja es psicópata. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me podrían confirmar si sí me escuchan bien, por favor? ¿Hola? Sí. Hola, ¿sí me escuchan bien? Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Hola, ¿me podrían confirmar si sí me escuchan, por favor, para continuar?
Sí, doctora, le escuchamos perfectamente. Perdón, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Bueno, voy a dar inicio con esta conferencia que espero que les parezca un tema muy interesante, sobre todo ahora porque estamos viviendo realmente violencia extrema, principalmente dirigida hacia las mujeres, pero también es muy importante señalar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se configuran también estas relaciones y que en realidad hay muchas personas que si bien no son psicópatas, sí tienen rasgos de psicopatía y entonces la idea de esta charla, de este webinar es comenzar a sensibilizar, pero también a visibilizar estas conductas que se pueden presentar en la pareja. La siguiente, por favor. Voy a comenzar contándoles justamente que ¿por qué es importante hablar de la psicopatía en las relaciones de pareja? Como ustedes bien lo saben, en los últimos años se han dado muchísimos casos de feminicidio en México, particularmente en Michoacán, que es uno de los estados con una alta incidencia que se está trabajando a nivel gubernamental con todos los sectores privados, sociedad civil, para tratar de reducir estos números, pero no solamente tanto en la atención o erradicación, sino también en la prevención y en la formación que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Qué es el feminicidio? Pues el feminicidio es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Eh, Se refiere específicamente a una relación de poder donde una persona, que es la persona dominante, el agresor o el que violenta, está plasmando todo su sentimiento de enojo, de ira, de frustración y en general todas sus sintomatologías a trastornos de personalidad hacia una persona, caso mujer, es decir, es que por ¿Nos escucha por ahí, doctora? Se está cortando un poco su transmisión. ¿Nos escucha? Bueno, vamos a esperar un poco. Parece ser que tiene algún inconveniente en su conexión la doctora Laura Amador. No cortamos la transmisión y vamos a esperarla un poco. en nuestro país, en nuestro estado específicamente también, el tema del feminicidio. Eh, les pido una disculpa, la verdad es que se quedó sin luz en la oficina, me tuve que mover a otro lugar, pero como son lugares de cantera, falla muchísimo el internet. Una disculpa de antemano, no sé qué podamos hacer o si ya tengo una conexión estable, ustedes me pudieran indicar, por Sí, favor. adelante, doctora. No se preocupe, aquí estamos escuchándola con atención. No se preocupe. Ok, muchas gracias, perdón por las fallas técnicas. Ok, bueno, les decía que justamente ya se ha tipificado a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia y además se han puesto en marcha también otros mecanismos de protección, pero estos mecanismos de protección no pueden ser llevados a cabo
¿Nos escucha, doctora? ¿Nos escucha, doctora? ¿Nos escucha, doctora? Bueno, doctora. Sí, ¿Nos ya les escucha? escucho, perdón, sí, ya les escucho. Me conecté ya desde mi celular para no tener problemas con la conexión del Wi-Fi. No se preocupe, incluso eso le íbamos a sugerir. Es mejor ahorita con el celular. No se preocupe, estamos aquí a la orden, con toda confianza. Sí, pero ya, Adelante. ya ahora sí, No se pero preocupe, una disculpa a adelante, todos doctora. quienes están en línea escuchándonos. Pero bueno, ya sabemos las fallas técnicas. Ok, bueno, como les comentaba, eh, hay todo un bagaje, hay estudios, hay investigaciones que han venido a fundamentar justamente la parte jurídica para atender el tema del feminicidio y hay que hacer mucho caso desde la parte del Código Penal a través de la Ley General de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. Lo que esta ley enmarca, vamos a ir revisando de aquí justamente cuáles son algunos de los rasgos que podemos ir identificando en nuestras parejas, justamente a fin de intentar eh, cambiar el tipo de relación, modificarlas o incluso también cambiar de pareja. No hay que estar eternamente con una pareja que nos está violentando. Y desde aquí vamos a ir identificando algunos rasgos muy importantes. Eh, el artículo 325, perdón, de esta ley nos dice en el primer punto, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Es decir, una persona que tiene rasgos de psicopatía siempre busca una relación donde va a someter a través de la violencia y la manipulación, y esto no lo debemos de perder nunca de vista. También se le han infligido lesiones o manipulaciones a su cuerpo a través de quemaduras, moretones, pellizcos, cualquier estas, incluso violencias que a veces son muy sutiles y que no dejan tantas marcas en el cuerpo. Hay antecedentes también de que esta persona ha tenido relaciones violentas previas a la que está manteniendo en la actualidad, que también haya tenido o intentado mantener un vínculo afectivo, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante que una persona con psicopatía no mantiene un vínculo afectivo como las personas normales no las tenemos. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. Más también existe incomunicación por parte de la pareja hacia la víctima. Se ha expuesto en lugares públicos también. Esto es muy importante porque es uno de los principales indicadores a la hora de que se está tratando de imputar el delito del feminicidio a una persona, cómo se expone el cuerpo, cómo se expone a la víctima. Y otro tipo de conductas también que vamos a revisar. La siguiente, por favor. Es muy importante también señalar que las relaciones que se dan de poder con el psicópata se generan en un espacio privado, muy íntimo, donde generalmente surge en el hogar. Es decir,
que se generan estas relaciones simbióticas, manipuladoras, parte del psicópata, para que la pareja, en este caso la mujer, pues pueda separarse y pueda centrarse en un solo espacio, en una sola persona. Esa persona es el psicópata, a quien únicamente le interesa mantener su figura, su control, su posición de poder. También lo que vamos a ver, por ejemplo, en estas áreas de la psicopatía, es que vamos a poder encontrar distintos tipos de violencia. Existe el mito de que la persona psicópata es el asesino serial, es el sociópata, y que es muy fácil de distinguirlos. Pues no, no es tan sencillo, de hecho es complejo poder distinguirlo, porque justamente utiliza todas sus herramientas cognitivas para poder manipular, y muchas veces muchos de los casos, para poder disfrazarse y simular. De hecho, en la conceptualización de la psicopatía vamos a encontrar diferentes tipos. Sí existe, obviamente, el psicópata, que es este psicópata típico de las películas, como Hannibal Lecter, ¿no? Que asesina, que mata, que depreda también, que es muy fácil, entre comillas, identificar, pues estos casos muy sonados se han dado en los últimos años aquí en México, pero que, si ustedes se dan cuenta, solamente son atrapados por algunos errores mínimos que han cometido. También se creía en la persona de hace muchos años, cuando comenzó el estudio, cerca más o menos, estoy hablando de las décadas de los 50, 60, se pensaba que los psicópatas, así como con otros tipos de trastornos mentales, se pensaba que pues tenía una inteligencia inferior al promedio. Pues resulta que también hay diferentes tipos de clasificaciones de los psicópatas, así como hay una gran amplia gama de depresión, tipos de depresión, asimismo también de la psicopatía, donde justamente se expresa que hay psicópatas que son psicópatas integrados, que están en la sociedad y que se camuflan justamente por todas estas herramientas y habilidades cognitivas que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que utilizan sus capacidades para cometer delitos, para manipular, para conquistar. Y entonces, en ese sentido, se vuelve mucho más complejo también poderlos identificar desde una primera mirada. Las siguientes, por favor. ¿Qué es la psicopatía? Entonces, vamos a empezar ya a definirlo. O la siguiente también, por favor. La siguiente también, por favor. La psicopatía se refiere a una conducta criminal más severa, persistente, de baja adherencia y efectividad de los reincidencia delictiva. En pocas palabras, una persona con psicopatía tiene cero, casi, bueno, no cero, hablando de estadística, tiene un mínimo porcentaje de probabilidad de que se recupere o de que se le quite la psicopatía. Y lo que le digo quite muy entre comillas, así por ejemplo como podemos controlar otros tipos de trastornos como la depresión, la ansiedad, incluso consumo de sustancias, hasta que lleguemos a la fase cero, donde la persona ya no tiene ninguno de estos síntomas que le generan molestia. Pues con el psicópata no se puede hacer esto. Una diferenciación también muy importante con la psicopatía, con todos los demás trastornos que existen, es que el psicópata no siente remordimiento y no siente angustia y tampoco siente malestar por su trastorno. A diferencia, por ejemplo, de la depresión. Una persona cuando tiene depresión tiene un malestar emocional y se ve reflejado, lo puede expresar, pero un psicópata no, porque el psicópata no siente malestar, genera malestar hacia las otras personas, y esto es justamente lo grave pues de esta categoría que tenemos de la psicopatía. Además de ello, también un psicópata siempre ha tenido una conducta delictiva persistente, incluso hay casos que se han investigado desde la primera infancia, desde edades muy, muy tempranas, ya se pueden comenzar a distinguir rasgos de psicopatía. Como les comentaba, también son personas que tienen baja adherencia a los tratamientos, es decir, que independientemente del tratamiento que estén tomando, ya sea psicológico, psiquiátrico, no van a tener un avance por esto que les comento. Además de eso, también no se trata solamente
de un tema de elección o de personalidad, sino que ya también hay estudios que nos indican que las personas con psicopatía mantienen deficiencias emocionales a nivel cerebral, estructural y de redes neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchos tratamientos que tengan, no se van a curar. Hay pocos tratamientos que hasta la fecha han demostrado ser efectivos para la psicopatía, pero realmente son pocos y se orientan a los tratamientos cognitivos, no a los emocionales, y ahorita les voy a explicar por qué no debemos de trabajar cuando hablamos de personas con psicopatía, de tratamientos como comunes o más normales psicoterapéuticos basados en las emociones o las habilidades socioemocionales. La siguiente, por favor. Básicamente el psicópata tiene tres clústeres principales. En los que se van a orientar cada uno de sus rasgos. Tenemos la parte conductual, como les decía, que es la parte delictiva y antisocial, es decir, lo que nosotros podemos ver, observar de manera directa y objetiva. La otra parte es el área cognitiva, que tiene que ver más con estos procesos mentales de inteligencia, que es muy distinto a las conceptualizaciones que ya se están realizando actualmente, a la parte de la impulsividad y la inhibición. Hay estudios muy interesantes, sobre todo cuando hablamos de funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con estas funciones cognitivas de orden superior, donde se ha observado que los psicópatas a nivel cognitivo responden de manera distinta a los estímulos. Una investigación muy interesante de Newman y Hare, que son de los principales exponentes y teóricos de la psicopatía actualmente, es donde realizan un estudio donde se observa que los psicópatas no reconocen expresiones emocionales de ira, miedo, ansiedad en sus víctimas. Y esto tiene que ver también con un proceso cognitivo asociado a la atención. Es decir, que estas capacidades cognitivas que ellos tienen limitadas para ellos, y ahorita voy a hacer esta diferenciación, les pone en una posición incluso de generar más dolor, porque imagínense a una persona que no reconoce el miedo, la ansiedad en otra persona, pues no logra detenerse. Además, también cuando se realizan pruebas de funcionamiento ejecutivo con variantes emocionales, por ejemplo, para reconocer estímulos asociados a las emociones, pues no responden de la misma manera. Es decir, ellos solamente se centran en la tarea que tienen que hacer, es decir, si tienen que responder de manera rápida, lo van a hacer muy bien, pero no van a atender a la parte emocional y eso es justamente lo que provoca que sean más hirientes, que generen más daño. Y en el aspecto emocional, justamente es cuando se ligan estos otros dos componentes, lo conductual, lo cognitivo, con lo emocional. La parte emocional, este clúster, es el que más identifica al psicópata. Podemos nosotros encontrar otros tipos de trastornos como el antisocial de la personalidad o el límite, que incluso pueden tener conductas delictivas o que pueden ser impulsivos, pero lo que va a definir a un psicópata es su insensibilidad emocional, su falta de empatía y de culpa. La siguiente, por favor. Justamente cuanto a lo que es el perfil psicopático que ha desarrollado Her en las últimas décadas, vamos a encontrar que nos lo divide en dos dimensiones. Una que es la parte emocional o interpersonal, que es justamente son estos 6 rasgos de esta área. Mente simple y superficial, es decir, que puede tener un gran dominio cultural, general, pero a la hora de preguntar de manera muy específica sobre esto, pues no puede generar un más allá acerca de su comprensión de otra parte. Es decir, por ejemplo, si nosotros les preguntamos o estamos hablando, por ejemplo, en un café y nos ponemos a hablar de café, pues entonces él puede decir, claro, yo sí conozco de café, pero si empezamos a hablar de tipo de semillas, de los granos, de las fechas de cultivo, ahí ya va a cortar la conversación y va a cambiar radicalmente de tema. Tiene personalidad egocéntrica y presuntuosa, justamente son muchos de los psicópatas tratan de ser personas encantadoras para poder manipular y conquistar a su pareja, pero con un fin utilitario. Obviamente tiene falta de remordimientos y culpa, tiene falta de empatía, es decir, no le interesan las emociones, los sentimientos ni lo que les pasa a las otras personas, siempre y cuando ellos obtengan lo que quieren.
justamente estas emociones superficiales también pueden parecer personas encantadoras que te dicen palabras muy bonitas, que tienen incluso toda una fase de coqueteo y de conquista, pero todo esto es completamente superficial, mecanizado y aprendido con el objetivo de conquistar para manipular, que tiene que ver también con este otro rasgo de las mentiras. No le importa mentir para obtener lo que él quiere. La siguiente, por favor. También son personas en la otra dimensión que vamos a encontrar nosotros, en la parte de estilo de vida o la parte antisocial, que son personas impulsivas, que tienen poco control conductual, es decir, que cuando ellos no obtienen lo que quieren, tienden a explotar, a ser bastante violentos y agresivos, y también tienen una necesidad de excitación, justamente porque como tienen esta deficiencia emocional, no les interesa y no les satisfacen aquellas cosas que a nosotros de manera común nos pueden interesar, como ir a un café, ir al cine, tener una charla con las amigas, ver, leer un libro. A esas personas no, justamente por estas deficiencias que tienen a nivel cerebral, y en muchos de los casos también recurren al consumo de sustancias para mantener estas conductas de excitación, pero también si no recurren a las sustancias, lo que pasa es que también pueden recurrir en muchos de los casos a las conductas delictivas, porque justamente un delito, el cometer un robo, por ejemplo, golpear a alguien, te genera altos niveles de adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, y entonces pues es lo que te va a generar la excitación, y de ahí también que la conducta delictiva vaya en escalada, es decir, que se comienza a lo mejor con un pequeño robo hasta robos grandes, de golpear a una persona hasta asesinar. Tienen falta de responsabilidad, es decir, no asumen ningún tipo de responsabilidad ante nada de lo que hacen. Incluso si, por ejemplo, son confrontados sobre algo que no han hecho, jamás lo van a asumir. O pueden decir que sí, pero no se van a responsabilizar de ello ante nadie y de ninguna manera. Son personas también, uno de los principales indicadores, si ustedes pregúntense qué tanto conocen de la historia familiar y de la historia personal de su pareja, es porque han tenido problemas de conducta desde la infancia. Y no me refiero nada más a que les iba mal en la escuela, que tenían malas calificaciones, que de repente se pegaban. Vamos a revisar uno de los principales indicadores para poder diagnosticar psicopatía desde la infancia, es el trato hacia las mascotas o a los animales que pudo haber tenido. Por ejemplo, algunos de los casos más interesantes es cuando desde pequeños comenzaron a mutilar animales, quemarlos, abrirlos, no solamente por una curiosidad a veces innata de los infantes, no ver qué pasa si yo veo una hormiga y la apachurro, veo cómo, ¿no? Sino ya cuestiones mucho más delictivas y como tal conductas psicopáticas que obviamente durante el desarrollo de la vida pues se van a convertir en conductas antisociales. La siguiente, por favor. Hay algunas evidencias, no me voy a detener mucho en ello, nada más para podérselos mencionar a grandes rasgos, sobre estos estudios que existen en la actualidad de la relación entre la psicopatía y los feminicidios. Aunque nosotros pudiéramos pensar que la mayoría de los feminicidios, de los asesinatos son cometidos por psicópatas, la investigación nos muestra cosas muy distintas. La siguiente, por favor. Nos dicen que de esta investigación que les presento aquí de María Luisa Calcerrada, dice que de 200 casos de feminicidio, solamente 69, y digo solamente muy entre comillas, han sido de personas con rasgos de psicopatía, y solamente un porcentaje mínimo de personas diagnosticadas con psicopatía. Lo importante justamente de comenzar a reconocer estos rasgos es que pueden ser rasgos compartidos y que no todas las personas son personas nada más violentas. Y esto hay que definirlo porque justo lo que les decía, los tratamientos psicológicos, psiquiátricos no van a funcionar en estas personas. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, en esta investigación vemos cómo se fueron compartiendo algunos rasgos de personalidad, ¿no? Se veía que estas personas que habían cometido feminicidios
tienen altos rasgos de extroversión, pero que habían asesinado a víctimas con rasgos de introversión. También que eran personas con bajos niveles de neuroticismo. Y esto es también importante porque antes se decía que las personas que son muy neuróticas, que estallan mucho, tienen psicopatía. No, son completamente trastornos distintos, porque ya les explicaba que justamente la psicopatía se caracteriza por este clúster emocional donde existe una deficiencia muy marcada y el neuroticismo no. Lo que existe en el neuroticismo es una desregulación que es muy distinto a una deficiencia. También se encontraban, por ejemplo, en los rasgos de psicoticismo, estas diferenciaciones que las víctimas que tenían bajos rasgos de psicosis, es decir, que eran personas mucho más centradas, más apacibles, también buscaban, las buscaban, mejor dicho, personas con altos rasgos de psicopatía y que además también en estos casos que se han evaluado, que se han hecho investigaciones, había muchos conflictos previos respecto a los celos y a la violencia económica hacia la pareja. La siguiente, por favor. También encontramos en otra investigación de 76 casos de homicidios cometidos por la pareja, otros rasgos distintos. En la siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a encontrar es que, de acuerdo a las evaluaciones que se hacen de la psicopatía con la escala de PCLR, que es la Psychopathy Checklist que ha desarrollado Hare, el que les comentaba previamente de estos rasgos de psicopatía, que la mayoría de las personas que han cometido feminicidio no tienen estos rasgos, solamente un 3.9% tienen altos niveles de psicopatía. Muchos sí tienen rasgos, principalmente en la parte emocional, que era la primera parte que les compartía. La siguiente, por favor. Y en otra investigación, lo que encontramos fue que de otros 76 casos de homicidio cometidos también por la pareja, la siguiente, por favor, vamos a encontrar también una leve proporción de personas que habían cometido estos asesinatos y que tenían psicopatía. Por ejemplo, de estos 76 casos, solamente 13 tenían elevados niveles de psicopatía, pero muchos, si no es que el 90% de los casos sí tenían rasgos, sobre todo en los primeros clústeres, en la parte cognitiva y en la parte conductual, pero en la parte emocional no siempre son tan marcados. Por eso es muy importante también, ahorita vamos a realizar una pequeña evaluación para que ustedes comiencen a visualizar si es que están viviendo en una relación con una persona con rasgos de psicopatía. La siguiente, por favor. Como les comentaba, bueno, no toda persona violenta es un psicópata, pero sí, todo psicópata siempre, siempre va a ser violento. Es importante cuando ahorita estemos analizando cada uno de estos rasgos ya de manera muy específica con algunos pares de ejemplos, que ustedes vayan identificando si realmente es una persona violenta o es una persona psicópata. Una persona violenta hay que hacer muchísimo trabajo con él, pero sí hay tratamientos efectivos para ellos. Pero para los psicópatas son muy, muy pocos, entonces hay que tomarlo muy en cuenta porque esto en ningún momento va a ser benéfico para nosotros y en ningún momento se va a curar. La siguiente, por favor. Como les mencionaba también, algo muy importante de lo que es la psicopatía, tenemos que empezar a desmitificar y a quitar esa parte de que yo lo provoco, de que es mi culpa, de que si por mí hace estas cosas, de que si yo estoy haciendo, diciendo, me estoy vistiendo de alguna manera para poderlo provocar. Esto es muy importante porque justamente lo que hace el psicópata es manipular tanto la relación para que al final pensemos que somos nosotras quienes estamos generando y que estamos propiciando esta violencia. Es muy importante poderlo definir también desde este principio, donde no somos nosotras las víctimas quienes provocamos. Un psicópata siempre, sin ningún motivo,
va a lesionar a una persona. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Ok, vamos a hacer un breve test para quienes puedan ahí ir marcando sus preguntas. Vamos a contestar de la siguiente manera. Van a ustedes a poner 0 si nunca ha hecho eso su pareja, van a poner un 1 si lo ha hecho algunas veces, o van a poner 2 si lo hace siempre. Me voy a ir un poco despacio con esto, ir también poniéndoles ejemplos y si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo también. Revisar desde acá. Ay, perdón, se me está duplicando la... Con la primera pregunta. La siguiente, por favor. Y la primera pregunta es esta. ¿Tu pareja es encantadora a ojos de los demás? Y van a decir, claro que sí, mi pareja es la más bonita, es la más guapa, es la más encantadora, pero para poder puntuar hay una serie de condiciones. Si es una pareja, es una persona que es encantadora a los ojos de los demás, pero frente a mí, cuando estamos en la privacidad, es completamente otra persona, es decir, que se transforma, que desconocen, no en lo privado, sino que van a desconocer ustedes justamente en lo público. Camisa blanca perfecta, entonces puede ser que en este momento estén discutiendo con ustedes, pero frente a otra persona, cuando llegan otras personas, cambia por completo y entonces se vuelve una persona encantadora, no pasa nada, no te preocupes, todo está bien. Y entonces generan también este sentimiento de pensar, ay, es que sí estoy mal, ay, es que no, yo estaba exagerando. Entonces, a esto se refiere esta primera pregunta. Si tu pareja es encantadora a los ojos de los demás, pero contigo es completamente diferente, es decir, a ti sí te violenta, sí te agrede, sí te insulta, y esto puede ser en el mismo momento, pueden estar en una reunión con muchos amigos, con muchas personas, una reunión con la familia, y que toda la familia piense, que todos los amigos piensen que es la mejor pareja que usted haber encontrado. Sobre lo que te pusiste y no te queda bien, que por qué sales con esa ropa. Entonces, esto es como ustedes lo van a puntuar. Entonces, acuérdense, 0 nunca, 1 a las veces y 2 es siempre. La segunda pregunta es, ¿siente que es superior a otras personas? No nada más en un sentido de decir, ay, sí, yo soy muy buena en mi trabajo, yo soy la más guapa, yo soy la que mejor puede hacer las tablas en Excel, yo puedo hacer la mejor investigación. No, esto es un común denominador, pero las adula. Es decir, puede, si habla, por ejemplo, de alguien siempre, siempre va a sentirse superior a todos los demás y va a decir, lo va a expresar de manera verbal contigo, no a veces con todas las otras personas, sí con aquellas personas en quienes considere sus superiores como sus jefes, por ejemplo, sus jefas, pero nada más con un sentido de aludas, para sentirlos hacer bien, perdón, así como como queriendo adular a la persona nada más, pero él siempre se va a sentir superior a todos los demás. La siguiente, por favor. La pregunta número 3 es la tendencia al aburrimiento, que tiene que ver con
con estos elementos que les mencionaba anteriormente, ¿no? De necesidad de que siempre le vaya bien en las cosas, de quererse sentir con altos niveles de energía, pero nada le pasa, nada le gusta, nada le entretiene. Ir al cine le aburre, tener una conversación contigo es aburrido porque qué torpe es, no sirves para nada. Entonces va haciendo también esos comentarios donde las cosas que normalmente a nosotros nos gusta, como le decía, ir al cine, a él no nos puede ir a un aperitivo, para que ir a una reunión con las amigas, eso no tiene chiste, no hay ningún sentido. Y esta también la va alejando de sus redes y de sus círculos próximos y cercanos. Que es que tiene que ver con tienen esta Ok, entonces estamos con la pregunta 3 y 4, la tendencia al aburrimiento, donde pues les decía, ¿no? No les gusta hacer nada, no le quieren ir al cine contigo porque eso es muy aburrido, para qué ven una película, no quieren ir a las reuniones porque eso no es de su interés, no va con ellos, no está a su nivel tampoco. La pregunta 4 es, si tu pareja no puede evitar patológica. Y como les decía, si ya te engañó, te usó, incluso, por ejemplo, hay un estilo de vida parasitario que tiene que ver con esta mentira patológica, donde no pueden encontrar trabajo y que por eso necesitas que tú los mantengas, donde ya alguien les robó el dinero y que por eso no tienen dinero, donde además también utilizan la mentira para obtener algún beneficio. Todas las relaciones de una persona con psicopatía están basadas en la mentira, en la manipulación y el engaño. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque no hay relaciones emocionales sanas de un psicópata con su pareja. Ustedes, si se comienzan a dar cuenta a través de estas apenas 4 preguntas que llevamos, van a comenzar a revisar si esto sucede
mucho, sí sucede con frecuencia, pero además también la gravedad de esto que puede estar sucediendo, como en la mentira patológica, donde incluso si tú lo estás viendo, ¿no? Que fue él quien cometió ese acto, que fue el quien se pasó el semáforo, que fue quien se llevó esa cartera, lo va a negar siempre, o sea, no fue él, ¿no? Y entonces también a través de esta mentira va a intentar culpar y te va a decir que no, que tú estás viendo cosas de mal, que tú eres el error en la relación, que por eso él te tiene que cuidar y por eso él está ahí contigo para que tú puedas hacer las cosas bien, porque sin él, sin ella, no puedes hacer nada bien. La siguiente, por favor. La pregunta número 5 tiene que ver con la satisfacción. Es decir, esto, al contrario de la deficiencia emocional, lo único que les genera satisfacción a una persona con psicopatía es manipular, es mentirle a los demás, es generar un daño a los demás. Por eso también son personas sumamente violentas, porque es lo único que les genera excitación, causar daño a las otras personas para que a partir de esos sentimientos que ellos están teniendo de satisfacción, pues entonces les ayuda a sentirse bien, hacia mejor, porque todo lo demás ya lo satisfacción. La siguiente pregunta es si tu pareja no siente culpa. No siente culpa de lo que dice, tampoco de cómo te ve, de ignorarte. Siempre todo es tu responsabilidad. Él no hace, ella hace nunca nada mal, porque todo siempre es tu culpa, porque nada más eres tú quien está cometiendo eso, porque además no tiene por qué sentirse culpa si él hizo las cosas bien. O sea, no se siente culpable si él está actuando bien, porque él no se siente mal, a él no le genera dolor, no le genera insatisfacción. Entonces, si a ti no te genera dolor algo que haces, no vas a sentir la culpa. Por ejemplo, si desde pequeño se va notando esto, ¿no? A través de la educación también, ¿no? Como desde pequeño dicen que robar es malo, porque además le estás quitando a alguien, pero también te sientes culpable de habérselo robado, porque a lo mejor le dejaste sin dinero para comer ese día. El psicópata no siente culpa. Sí. Entonces, no va a sentir culpa. Una disculpa otra vez porque está fallándome muchísimo la conexión. La siguiente pregunta, número 7, es: su emoción es completamente superficial. Te puede decir que te quiere, que te ama, que te adora, que eres la persona más importante en su vida, pero solamente así como tal, como dicen, de dientes para afuera. Puede decir que se preocupa por ti, que eres lo más importante, que siempre te va a cuidar, pero en la realidad no sucede así. Algo muy interesante también en cuanto a las habilidades cognitivas de los psicópatas es que tienen un gran uso del lenguaje, conocen muchísimas palabras porque además pueden aprender de ello porque se focaliza su atención en un objetivo. Pero cuando les intentas preguntar acerca de esa emoción interna, que les preguntas qué es el amor, qué es estar enamorados, qué es el dolor, jamás lo van a poder expresar de una manera congruente, porque todas sus emociones son completamente superficiales. Te lo van a poder explicar solamente en cuanto a lo que ellos o ellas han escuchado nada más, pero no realmente en lo que sienten. La pregunta número 8 es si es insensible ante situaciones de dolor, de sufrimiento, que tiene que ver, por ejemplo, que si ven
a un perrito atropellado, si yo veo a un perrito atropellado en la calle, a lo mejor no me voy a poder levantar por él, pero inmediatamente tengo esta reacción física, ¿no? Donde inclino mis hombros, cierro los ojos, se me sale alguna lágrima. Un psicópata no, es completamente insensible ante cualquier tipo de situación que genere dolor, ansiedad, angustia o incluso también felicidad. No se va a alegrar de que tu mejor amiga se case, no se va a alegrar de que tu mamá haya fallecido, jamás le va, o no, o sea, no le va a dar dolor, perdón, o sea, eh, jamás va a tener esta sensibilidad sobre lo que sucede a su alrededor. Siempre y cuando, aquí es la excepción, si es de beneficio para él solamente. Si esto le genera un bien, le va a generar un beneficio, ahí sí va a sentir satisfacción, si no, no lo va a llegar a sentir nunca, ¿no? Hacia la situación que se le esté presentando, pero este sentimiento solamente va a ser de satisfacción, más nunca de dolor ni de culpa. La siguiente, la pregunta 9, si solamente se relaciona con otros para obtener un beneficio. Puede conocer a muchas personas, pero solamente se relaciona con ellas porque de algo les sirven, de algo les son útiles. Nunca ayuda a nadie solamente cuando sabe que va a poder obtener un beneficio mayor. Por ejemplo, si un amigo le pide 20 pesos, no le va a ayudar porque no tiene él un beneficio. Pero si un amigo le pide 20 pesos y sabe que de él va a obtener un beneficio mayor de manera inmediata, no es a largo plazo, el beneficio tiene que ser inmediato, él se los va a poder dar. Se los va a prestar, pero se los va a cobrar justamente con muchos intereses. Entonces, solamente actúan bajo beneficio. Ah, ok, si te puede acompañar a esa fiesta, un costo para ti. Si te va a comprar, pero te a eso se refiere también esta pregunta, solamente para un beneficio hacia él o ella. La pregunta número 10 es, ¿le cuesta controlarse cuando se pone nervioso? Justamente por estos rasgos de impulsividad y de inhibición, cuando realmente las cosas no le salen bien, tiende a ser muy explosivo, a golpear las paredes, a romper las cosas, a salirse de los lugares. Y aquí hay algo bien importante que dicen, es que yo nunca te pego a ti, yo nada más le pego a la pared, porque la siguiente que se le atraviesa ser tú. Entonces, cuando justifica conductas violentas. Entonces, una casa, a tirarlas, tirar al objeto. Ah, no, es que yo no golpeo la medida de patadas al carro con una pata. Una de una zona que controla y la siguiente. Sí, les decía, la siguiente pregunta, que es esta de una conducta sexual promiscua, es porque también una persona con psicopatía no va a poder tener una sola relación
de pareja estable, porque esta relación que va a tener solamente es para manipulación, y si tiene a una pareja principal es porque esta pareja le puede dar muchos beneficios, ya sea una casa donde él pueda llegar, lo pueda mantener, el beneficio también en cuanto a relaciones sociales o laborales esté buscando obtener, pero justamente como buscan éxito también lo hace a través de las conductas sexuales promiscuas. Entonces, pregunten si tu pareja tiene muchas novias, la si le cuesta controlar sus impulsos, que tiene que ver también con la otra parte, ¿no? De cualquier tipo. Hola, de nuevo, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien a la vez? Sí, la escuchamos muy bien, doctora. No sé si se le facilite más por el teléfono celular la conexión, que siento que puede ser un poquito más estable. Y fíjate que ya también me conecté con el teléfono, pero como estoy en un lugar de carretera, no se me ponía súper lenta la conexión. Entonces, por eso me está desconectando tanto. O sea, ya lo intenté con el celular, voy a aprender 3 equipos y con los 3 es lo mismo. Ok, mire, entonces, si le parece, a ver si puede No mejorar la sé, conexión. Si quiere, deje. de mi red de celular. Si gusta, entonces, doctora, ¿qué le parece si lo intentamos para ver si no hay tantos cuelgues de red? No, de hecho, Activando nada más lo que es su micrófono no, y se me está cortando muchísimo, perdón.
y desactivando su cámara. Si quiere desactivar su cámara para ver si así se restablece un poquito la No, conexión. Y así nada más, y nada más la podemos escuchar para ver si podría mejorar la conexión.